¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre la etnohistoria. Primeramente nos preguntaremos qué es la etnohistoria. Pues la etnohistoria es una subdisciplina de la antropología que estudia a los grupos étnicos, es decir, a los grupos que fueron marginados a lo largo de la historia, y pues que su estudio abarca a los grupos prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, en la colonia y también en la república, y como no también de hoy en día. Bueno, pues si nos preguntaremos cuál es la diferencia entre historia y etnohistoria, pues la historia conlleva este estudio de los hechos y acontecimientos que sucedieron en el pasado, tanto en el espacio y tiempo, y que esta es contada de una manera más tradicional. En cambio, la etnohistoria estudia estos grupos étnicos que fueron marginados tanto en el pasado y en el presente, pues vemos que conlleva el estudio de las sociedades de una manera tradicional del presente, es decir, que de las sociedades que aún viven y existen acá, los grupos afrodescendientes o los grupos étnicos. Bueno, también además había unas conceptualizaciones acerca de la etnohistoria frente a la historia. Pues se decía que la etnohistoria estudiaba a estos grupos pobres, en cambio la historia estudiaba a estos grupos más desarrollados. Estas definiciones se dieron en el siglo pasado en los congresos de etnohistoria en busca de esta definición a esta nueva disciplina de la etnohistoria. Y pues donde se decía que los antropólogos estudiaban a los grupos étnicos que existían acá, en cambio la historia estudiaba a los grupos que venían de Europa, acá a América, en la colonización. Y pues eso no es así, porque en esta historia conlleva el estudiar tanto los métodos de la historia como la antropología, donde se estudia la relación de estos grupos étnicos con los que llegaron. Es decir, estudia la relación de la economía, la organización, la estructura que existió. Dijimos, la historia se basa en las fuentes primarias, como fueron los cronistas. También se basa en los estudios de arqueología que estudia el pasado, de la antropología que a base de la etnografía estudia a los grupos que existen hoy y también a las fuentes académicas que aún existen. La etnohistoria en el Ecuador. Si bien sabemos que la etnohistoria es una materia joven, pues debemos decir que para un estudio, se puede decir, de un grupo étnico, las primeras fuentes o investigaciones nos podemos basar en los primeros cronistas que existieron, que vinieron con los hispanos, los cuales tuvieron contacto con los grupos que existieron acá y las estudiaron, y también estudiaron los grupos prehispánicos que existieron, todo eso a manera de una tradición oral, porque acá no existió la escritura. Y después de años, a inicios del siglo XX, con los estudios de el cura González Suárez y de Suplio Gijón y Camaño, se harían las investigaciones sobre los aborígenes de Carchimbabura, dando esta primeriza al estudio de estos grupos étnicos por parte de la arqueología. Después seguiría por monografías, no hasta la década de los 70, donde se estudió, donde por parte de investigadores como Olaf Paul, Moreno de Llanes, Alfredo de Costales, se daba esta importancia de estudiar desde las primeras cronologías hasta hoy. Además que se daba la importancia de sus grupos étnicos en la colonia, también antes de la colonia, también en la república. Y también no olvidar de este investigador llamado Waldemar Espinosa Soriano. Bueno, y finalmente veremos cuál es la importancia de la etnohistoria en el Ecuador. Bueno, como vimos, la etnohistoria nos ayuda a estudiar o a conocer estos grupos culturales que existieron y también estoy, y pues que de alguna manera podemos aprender muchas prácticas o valores de ellos, como es la reciprocidad o el trueque un sistema de compartir alimentos a nivel regional. También ese sentido de unidad comunitaria, es decir, que lo que se practica en las comunidades y que a pesar de los daños aún existe hasta hoy. Además de que reconocer o estudiar más a fondo las historias de nuestro Ecuador y conocerlo más allá de esa historia tradicional que nos enseña en la escuela. Y esto es de lo que se conforma, lo que estudia la etnohistoria, y que de una forma nos permite o nos ayuda a conocer esta identidad ecuatoriana o la pluriculturalidad que existe acá en el Ecuador y que nos identifica como nación, es parte de nuestra identidad. Y qué mejor sería que practicarlos o reconocerlos. Así llegaríamos a un humanismo más.